Por lo tanto, esta segunda parte, en lo que se refiere a la cultura, eh, esta segunda parte, de la segunda parte, valga la redundancia, es decir, la parte práctica de la Gaudium et Spes, va a hablar de la cultura no en un sentido unívoco, digamos, eurocéntrico, diciendo la cultura es Europa y lo demás son participaciones de esa gran cultura europea. No, utiliza la palabra cultura en plural, culturas. Y de ahí viene el resto de la inculturación. Un ejemplo de inculturación en su momento es lo que se realizó en Europa, pero esa misma labor que se hizo a partir del pensamiento judío, griego y romano, Roma, Atenas y Jerusalén, como digamos los centros neurálgicos de la cultura europea, ese mismo esquema se tiene que reproducir en los distintos continentes. Pluralidad de culturas y a su vez habla de los continuos cambios culturales, ¿no? Esto lo experimentamos bastante los profesores que damos clase en primero, en distintas carreras. Yo antes preparaba una clase y una asignatura y a lo mejor con eso podía darlo 2, 3 años. Ahora prácticamente cada año tengo que estar reinventando la asignatura porque, vamos, notamos la diferencia de cada una de las generaciones, de generación en generación. Entonces, esos continuos cambios culturales es también un reto para la Iglesia en el tiempo presente. Sí, dígame. 53. Pues adelante. Muchas gracias. ¿Tiene el texto ahí para irlo leyendo? Son los párrafos 2 y 3, ¿no? Bien. Pues quizá comente los 2 y 3, que son los que aparecen ahí. Leo con la Rivera. Con la palabra cultura se indica en sentido general todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales. Procura someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo. Hace más humana la vida social, tanto en la familia como en la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones. Finalmente, a través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos e incluso a todo el género humano. Y aquí se sigue que la cultura humana presenta necesariamente un aspecto histórico y social y que la palabra cultura asume con frecuencia un sentido sociológico y etnológico. En este sentido se habla de la pluralidad de culturas, estilos de vida común diversos y escala de valor diferentes encuentran su origen en la distinta manera de servirse de las cosas, de trabajar, de expresarse, de practicar la religión, de comportarse, de establecer leyes e instituciones jurídicas, de desarrollar las ciencias, las artes y de cultivar la belleza. Así las costumbres recibidas forman el patrimonio propio de cada comunidad humana. Así también es como se constituye un medio histórico determinado en el cual se inserta el hombre de cada nación o tiempo y del que recibe los valores para promover la civilización humana. Bueno, ya don Pablo nos ha contextualizado este texto y yo lo que quisiera agregar es que, bueno, como latinoamericano quise comentar este numeral por la influencia que tuvo en el desarrollo de la teología y en el magisterio de mi continente. Por todos es sabido que Latinoamérica fue cuna de una interpretación del Evangelio en clave social y algunas veces a partir de análisis marxistas de la realidad que proponían la lucha de clases para la liberación de los pueblos. Sin embargo, no muchos conocen, bueno, hasta ahora, que unos teólogos en Argentina, leyendo este numeral precisamente, decidieron utilizar la cultura y con esta definición de cultura para hacer el análisis de la realidad y sobre él proponer una acción pastoral. Los llamados teólogos de la cultura o teólogos del pueblo, entre los que se encontraban Lucio Gera, invitaban a ver en la cultura del pueblo a un etos cultural para entender al pueblo y comprender al mismo
y luego evangelizar a partir de esa cultura, la propia cultura de ese pueblo, la llamada inculturación del evangelio. Este pensamiento influyó directamente en los documentos pastorales de Medellín en 1968 y en Puebla en 1979, y alcanzó el magisterio pontificio en Evangelii Nuntiandi de Pablo VI. Vale la pena leer el numeral 20. El documento de Aparecida refleja ampliamente el deseo de la evangelización de la cultura, los numerales 476 al 546. Y por último, mencionaré el impacto que ha tenido este numeral en el actual pontífice. Solo por citar un ejemplo de los muchísimos que hay en todo su magisterio, recojo lo que dice en Evangelii Gaudium 115, el cual cita expresamente Gaudium et Spes 53. El ser humano está siempre culturalmente situado. Naturaleza y cultura se hallan unidas estrechísimamente. La gracia supone la cultura y el don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe. Muchas gracias. Muy interesante, iluminante en este sentido el comentario, ¿no? También con esa actualización que viene muy bien, ¿no? Bien, con esto pasaríamos al número 54, la circunstancia de vida del hombre moderno en el aspecto social y cultural han cambiado profundamente, tanto que se puede hablar con razón de una época de la historia humana. Es decir, estos continuos campos, ¿alguien quiere comentar este número? Estos continuos cambios de la sociedad y de la mentalidad actual exigen por parte de la Iglesia una actualización continua. Eso que se suele llamar una sociedad líquida, ¿no? Con unos planteamientos más bien fluidos, con unos cambios continuos, es un reto también para la sociedad y la Iglesia en el momento actual. Habla de la ciencia y la técnica, la globalización, la aceleración de los cambios culturales. Claro, todo esto es antes de la pandemia, ¿no? Ya sé que la pandemia nos ha cambiado un poco el paradigma. Sin embargo, deja por sentado que la persona humana es el origen y el fin de toda la cultura, a la vez que constata el nacimiento de un nuevo humanismo. ¿Alguien cree? Sí, por favor. Entonces, estamos viendo cómo la persona tiene que estar en el centro de todo el proyecto que tiene la Iglesia y que esa evangelización del mensaje cristiano va a dar lugar al nuevo humanismo. Carlos. Me gustaría de hacer un aporte a este número, un poco histórico y también para comprender el objetivo del Concilio Vaticano en este punto. Primeramente, leyendo el texto, cada día es mayor el número de los hombres, mujeres, de todo grupo o nación que tienen conciencia de que son ellos los autores y promotores de la cultura de su comunidad. En todo el mundo crece más y más el sentido de autonomía, al mismo tiempo que la responsabilidad, lo cual tiene enorme importancia para la madurez espiritual y moral del género humano. Esto se ve más claro si fijamos la mirada en la unificación del mundo, en la tarea que se nos impone de edificar un mundo mejor en la verdad y en la justicia. De esta manera, somos testigos de que está naciendo un nuevo humanismo, en el que el hombre queda definido principalmente por la responsabilidad hacia sus hermanos y ante la historia. Bien, de acuerdo con algunos estudios que estaba haciendo también de la asignatura de Teología de la Creación, me ha llamado la atención el objetivo de este texto, porque este nuevo humanismo que empieza a nacer es una tentativa de la Iglesia de volver con que se ha roto en el siglo XVI con Lutero, donde la teología de la creación y de la redención se han quitado, se han separado una de la otra. Entonces me parece que a lo largo de los siglos también la ciencia que va creciendo en la modernidad, que va poniendo la naturaleza en lugar de Dios,
Entonces, esta división, esta separación de la creación y de la religión pensada solamente en el contexto de la redención, aquí me parece que el concilio intenta rescatar justamente esta interpretación de la naturaleza, de las ciencias, de la creación, en un sentido en comunión con la realidad divina. O sea, Dios que tiene su relación con el creado. A medida que el hombre va conociendo más la ciencia, la naturaleza, puede también llegar al conocimiento de Dios. Y que sabe así, entonces, por medio de la influencia de la ciencia, puede de hecho surgir este nuevo humanismo. Pero una cosa que C.S. Lewis habla también en su libro, La abolición del hombre, que hace una crítica también de este intento de buscar en las ciencias el fundamento de todas las cosas, es que el hombre va sujetando la naturaleza de las cosas que se va conociendo a punto de que la última naturaleza, vamos a decir así, que se sujetará al hombre es su propia naturaleza. O sea, el hombre que utiliza de la naturaleza para sobreponer sus ideas, su soberanía sobre los demás, y vemos que al punto que llegamos de que la propia naturaleza humana se queda rendida a ideologías, a personas que intentan imponer sus ideas. Entonces, pienso que en el Concilio Vaticano II, al hablar de esta influencia de la ciencia, es poner de nuevo el hombre en el cumbre, en el centro de la creación, pero no quitando la realidad divina, teológica y la ciencia, no separando, sino intentando hacer esta comunión entre esas dos realidades que son los que nos ayudan a mirar mejor la realidad teológica de la creación y también de la redención en Cristo. Muy bien. Se nota la condición de científico y en el interés. Sí, no, Pablo. No entiendo lo del nuevo humanismo. Nuevo humanismo. ¿Un nuevo humanismo después del de San Pablo, el hombre nuevo? O... Yo creo que es una expresión más reciente, aunque se podría aplicar también a San Pablo, pero la expresión nuevo humanismo, cuando se hablaba de, por ejemplo, los existencialistas hablaban del marxismo como humanismo. Entonces aquí se habla como de un nuevo humanismo en clave cristiana. Entonces, en contraposición al humanismo. A otros humanismos, digamos, secularistas, donde, como decía Carlos, no tienen en cuenta esta dimensión teologal de la persona humana, tanto a nivel de la creación como de la redención. Un nuevo humanismo cristiano. Muy bien, muchas gracias. Buena pregunta y oportuna, ¿no? En medio de estas antinomias, ¿hay alguien que quiera comentar este texto? Se ha de desarrollar la cultura humana de tal manera que cultive equilibradamente a la persona humana íntegra, formación integral de toda la persona, que ayuda a los hombres en las tareas a cuyo cumplimiento todos, y de modo principal los cristianos, están llamados, unidos fraternalmente en una sola familia humana. ¿A qué le suena esto? Fratelli Tutti. Entonces, no estamos hablando de la fraternidad cristiana, de como hijos de Dios en Cristo, sino de la familia humana, de la fraternidad humana, de cómo todos los hombres y mujeres somos hermanos por ser criaturas de un mismo Dios, digamos un nivel como más amplio, y ese nivel, digamos, de entendimiento lleva también a establecer unas relaciones que no son necesariamente fundamentadas en el orden de la gracia, sino en el orden de la creación, y por lo tanto es patrimonio universal de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿alguien quiere decir algo más al respecto? Bien, pues seguimos adelante. Seguimos con la cultura y aquí abordamos el apasionante tema de la inculturación. Tras una introducción sobre la dimensión religiosa de la cultura humana, habla de la inculturación que se ha realizado felizmente a lo largo de la historia. La Iglesia, al vivir durante el transcurso de la historia
variedad de circunstancias, ha empleado los hallazgos de las diversas culturas para difundir y explicar el mensaje de Cristo en su predicación a todas las gentes, para investigarlo y comprenderlo con mayor profundidad, para expresarlo mejor en la celebración litúrgica y en la vida de la multiforme comunidad de los fieles. Bueno, Pablo, bueno, me llamó la atención este numeral, también por la misma circunstancia de Juan Carlos, porque el continente americano pues ha vivido y gozado de la inculturación, aunque también la ha padecido, ¿sí? En algunos sentidos. Pero me parece, don Pablo, que para entenderlo, pues también me adelantaré al 58.2 y 58.3. De leer el primer párrafo del 57 y 58.2 y 58.3. El 57, en el primer párrafo, reza: los cristianos en marcha hacia la ciudad celeste deben buscar y gustar las cosas de arriba, lo cual en nada disminuye, antes, por el contrario, aumenta la importancia de la misión que les incumbe de trabajar con todos los hombres en la edificación de un mundo más humano. En realidad, el misterio de la fe cristiana ofrece a los cristianos valiosos estímulos y ayudas para cumplir con más intensidad su misión y sobre todo para descubrir el sentido pleno de esa actividad que sitúa a la cultura en el puesto eminente que le corresponde en la entera vocación del hombre. El 58.2 reza: de igual manera, la Iglesia, al vivir durante el transcurso de la historia en variedad de circunstancias, ha empleado los hallazgos de las diversas culturas para difundir y explicar el mensaje de Cristo en su predicación a todas las gentes, para investigarlo y comprenderlo con mayor profundidad, para expresarlo mejor en la celebración litúrgica y en la vida de la multiforme comunidad de los fieles. 58.3. Pero al mismo tiempo la Iglesia, enviada a todos los pueblos sin distinción de épocas y regiones, no está ligada de manera exclusiva e indisoluble a raza o nación alguna, a algún sistema particular de vida, a costumbre alguna antigua o reciente, fiel a su propia tradición y consciente a la vez de la universalidad de su misión, puede entrar en comunión con las diversas formas de cultura, comunión que enriquece al mismo tiempo a la propia Iglesia y a las diferentes culturas. Lo primero a lo que quiero hacer referencia es que no solo la Iglesia se preocupa de la cultura. La UNESCO en 1982 en México, en la Conferencia de México, dice de la cultura: en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan una sociedad o grupo social. Incluye no solo las artes y las letras, sino también modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, sistemas de valores, tradiciones y creencias. Hasta ahí la UNESCO. Entonces, la cultura precisamente es donde se vive el hecho religioso. El hecho religioso no está al margen de la cultura, sino que es ahí donde se deposita. Ahora, en 1964, antes de la clausura del Concilio Vaticano II, Pablo VI en Ecclesiam Summum dice, o resalta la necesidad de un diálogo con el mundo como un medio para la misión apostólica de la Iglesia, preguntándose hasta dónde llega ese hacerse para todos. Y dice que no se puede llevar el Evangelio si no se entra en esa cultura. Y pone como ejemplo la encarnación de Cristo, que Cristo asumió nuestra carne y nos trae el mensaje. Ahora, el concilio, al abordar el tema de las relaciones entre la Iglesia y el mundo, reflexiona sobre el problema del encuentro entre la fe y las culturas. Al reconocer la justa autonomía de la cultura, reconoce y afirma también la pluralidad cultural, cuando afirma el pluralismo cultural y la universalidad del mensaje evangélico. Aunque hay muchas culturas, el mensaje evangélico es uno solo. Y precisamente la conferencia de Medellín, que es como la Iglesia Latinoamericana recibe por primera vez el concilio, va a tener, digamos, una aproximación a esta inculturación con los obispos que estuvieron tanto en el concilio como en la conferencia. Resaltan especialmente dos, que es Monseñor Marcos Macrat, obispo de Panamá, y Monseñor Pironi. Ellos no van a hablar propiamente en la conferencia de Medellín de la inculturación, pero sí van a hablar de una teología de los signos de los tiempos. Y esa teología de los signos de los tiempos lo que dice es, hay que leer en la cultura donde se está y anunciar a esa cultura el Evangelio. Entonces, por eso, desde ahí es que lo quería enfocar. Ahora, quería también citar
a Juan Pablo II, perdón para lo que es un poquito extenso, pero dice Juan Pablo II, la síntesis entre cultura y fe no es solo una exigencia de la cultura, sino también de la fe. Si en efecto es cierto que la fe no se identifica con ninguna cultura y es independiente con respecto a todas las culturas, no es menos cierto que precisamente por esto la fe está llamada a inspirar, a impregnar toda cultura. Una fe que no se haga cultura es una fe no acogida plenamente, no vivida fielmente. Esto lo dijo Juan Pablo II en el discurso a los participantes en el Congreso Nacional del Movimiento Eclesial de Compromiso Cultural en Roma el 16 de enero de 1982. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la actualización del mensaje conciliar, también en clave, en este caso latinoamericana, que es muy interesante, ¿no? Luego muy interesante el texto final, una fe que no se hace cultura, decía San Juan Pablo II, es una fe fracasada. Entonces tiene que haber una mutua implicación entre fe y cultura. Hay distintos modos de presentar la fe, como tenemos la suerte de presenciar todos los días en esta facultad, porque cada uno de nosotros procedemos de culturas diferentes y tenemos una misma fe. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Pero al mismo tiempo son distintas manifestaciones, distintas interpretaciones que sabemos que no cambian lo esencial, o si cambiaran la doctrina trinitaria o el modelo de familia o introdujeran elementos sociales inhumanos o anticristianos, evidentemente sería una inculturación fallida. Pero a su vez también la fe tiene que incidir en la cultura. La cultura no es aséptica, no es neutra. La cultura tiene elementos también a veces perversos, incluso como veían los misioneros, satánicos, diabólicos. Y entonces, en ese sentido, la cultura se tiene que purificar al contacto con la fe. ¿Se acuerdan el ejemplo que habíamos puesto de San Atanasio, del sicomoro? Como el sicomoro tiene que, hay que hacer una hendidura, un corte en el fruto para que se pueda comer. También las culturas, todas las nuestras, la han experimentado al ser cristianizadas, ¿no? Todas las culturas deben ser modificadas, tienen que ser pues, a veces humanizadas y otras veces cristianizadas. Sí. También puede estar el lado contrario de la acusación de la Iglesia que está helenizado. Nosotros también podemos culturar. Sí, el debate sobre la helenización del cristianismo, ¿no? Bueno, esto nos hablaría muy bien los biblistas de la Hellenisierung, ¿no? De Adolf Harnack, que es una cuestión muy especializada y que parte de unos presupuestos también ideológicos, o más bien filosóficos, perdón, ético-filosófico, y que en principio es una acusación que habría que demostrar, que yo creo que no está suficientemente demostrada. De hecho, más bien, al analizar estos puntos, las conclusiones han sido más bien las contrarias. Si le interesa esto, puede leer en concreto lo que dice Benedicto XVI en el discurso de Ratisbona, y también en Jesús de Nazaret dice cosas que a mí por lo menos me han dado luces, ¿no? Pero en fin, luego a lo mejor quizá los biblistas se animan a decir algo al respecto. Bien, no hay una raza o nación específicamente cristianas, todas ellas lo son, y la coda cristológica. Cristo renueva, purifica y eleva continuamente esas culturas. ¿Quiere comentar? Sí, por favor. Voy leyendo el texto. La buena nueva de Cristo renueva constantemente la vida y la cultura del hombre caído, combate y elimina los errores y males que provienen de la seducción permanente del pecado, purifica y eleva incesantemente la moral de los pueblos. Y sigue. Con las riquezas de lo alto, fecunda como desde sus entrañas las calidades espirituales
y las tradiciones de cada pueblo y de cada edad. Les consolida, perfecciona y restaura en Cristo. Así la Iglesia, cumpliendo su misión propia, contribuye por lo mismo a la cultura humana, impulsa con su actividad, incluida la liturgia, educa al hombre en la libertad interior. Aquí se ve también la otra dirección, ¿no?, de la inculturación, que es por un lado todo lo que hemos dicho, ¿no?, sobre cultura pues, latinoamericana, etcétera, de que que la Iglesia tiene de mirar hacia el pueblo, hacia la cultura, y la fe tiene de hacerse cultura, pero a la vez pues hay que recibir mucho también de la Iglesia. La iglesia tiene mucho que dar, y, y es curioso que en el final de este párrafo habla de la liturgia como fuente de educación. Esto, bueno, gente que habla de esto, pero en concreto Guardini, ¿no?, en su obra de Introducción Espíritu de la Liturgia, pues habla profundamente de este carácter educador de la liturgia. Pues en el inicio, está aquí escrito en el punto, habla pues de la cultura, ¿no?, que viene del hombre. Me parece también interesante que en primer lugar está el hombre, luego en consecuencia inmediata los pueblos. Digamos que la persona humana es el inicio y el fin de toda la cultura. Y después también es pues afirmar una vez más que es una cosa buena, ¿no?, las tradiciones de cada pueblo, el respeto que hay que tener con cada cultura, que la universalidad no es uniformismo, no hay que hacer todo del mismo modo, y que la cultura humana, el verdadero humanismo, una vez más, pues viene de Cristo. ¿Apellido? De Castillo Montero. Muy bien, gracias. Bien, y entonces yo creo que la cuestión de la cultura, por supuesto, dignidad humana, que la cultura sea humana para que pueda ser después cristiana. Bien, vamos a seguir avanzando. Tareas más urgentes. Hablar de los derechos de todos a la cultura y la civilización. El deber de conservar la estructura de toda la persona humana, en la que se destacan los valores de la inteligencia, voluntad, conciencia y fraternidad. Aquí se remite a los presupuestos antropológicos de la primera parte, todos los cuales se basan en Dios creador, que han sido sanados y elevados maravillosamente en Cristo. El orden de la creación y el orden de la redención. ¿Alguien quiere añadir algo sobre este texto? Lógicamente se menciona la familia como lugar de la realización de la persona, y cómo esa familia, digamos, es el elemento fundamental, la célula de la propia sociedad y de la propia cultura. Y vamos a... ¿Qué número quiere comentar? 61. Pues por favor. ¿Su apellido es? ¿Sí? Clifford. Quiero comentar sobre, Que sea quiero comentar sobre 61.2. La madre noticia de esta educación es ante todo la familia. En ella los hijos, en un clima de amor, aprenden juntos con mayor facilidad la recta jerarquía de las cosas, al mismo tiempo que se imprimen de modo como natural en el alma de los adolescentes formas probadas de cultura a medida que van creciendo. El segundo punto del número 62 de Godin es
situado en el capítulo 3, habla de algunos deberes más urgentes de los cristianos en materia de la cultura. La familia es la base de la formación integral de la persona humana. Los valores sobre la vida, la educación, la sociedad, la religión, el bien común, la verdad, la justicia, el amor y la paz se aprenden de la familia. Si la familia, que es el núcleo de la sociedad, sufre toda la sociedad. Una familia que enseñe estos valores a los niños será mejor. La cultura y los aspectos sociales de la vida pueden perfeccionarse en la familia. La Iglesia, a través de las familias cristianas, tiene que asegurar que los valores cristianos sean pensados en los niños de tal manera que los valores que defiende el mundo y que van en contra de los valores del Evangelio pueden ser evangelizados. Por tanto, es importante construir una comunidad pastoral sólida que fortalezca una familia que refleje y promueva una cultura de amor, paz y justicia. Gracias. Bien. Muchas gracias, Clifford. Bien. Y, por supuesto, el concilio también habla de las dificultades que puede tener la familia en el momento actual, como se recuerda, yo creo que de un modo muy vivo, muy sensible, muy actualizado, en Amoris Laetitia del Papa Francisco. De esta forma, el conocimiento de Dios se manifiesta mejor, la predicación del Evangelio resulta más transparente a la inteligencia humana y aparece como embebida en las condiciones de su vida. Es decir, el mensaje cristiano tiene que adaptarse a la mentalidad de los pueblos y de la gente. Yo me acuerdo que había un pastor anglicano que decía que las personas tenemos una boca y 2 oídos. Supongo que no lo diría solo él, pero que muchas veces nosotros conseguimos llegar mejor si escuchamos más y tal vez hablamos menos. Porque, como decía también un amigo mío, los curas habláis demasiado. Entonces, pues bueno. Bien, pues esa sensibilidad, esa empatía con la cultura contemporánea también es lo que promueve. Y nos habla de lo que estamos, de la investigación teológica y la importancia para que realmente la fe llegue a una cultura que a veces tiene un desarrollo increíble. La ciencia, la técnica, la cultura a veces está desarrollado por personas de una gran preparación profesional. Si nosotros vamos con nuestra catequesis de primera comunión o de confirmación a esas personas, no llegaremos. Entonces tenemos que hablar, digamos, en el mismo lenguaje y al mismo nivel, también quizá con horizontes parecidos. Y para eso es para lo que también nos sirve la teología, es una reflexión y una expresión, una interpretación de lo que es la fe en términos culturales válidos en el momento actual. Bien, estamos así. Les pongo este mapa para que se vayan situando. Estamos hablando de la Gaudium et Spes, en esa parte de la Iglesia Destra, del diálogo de la Iglesia con el mundo, en esa diaconía que ejerce la Iglesia sobre el mundo. Y hemos ido entremetiendo, entreverando estos textos, ¿no? Nostra Aetate, sobre las religiones, Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa, Intermirifica, sobre los medios de comunicación, Atientes, sobre la misión, la dimensión misionera de toda la Iglesia, y ahora lo que vamos a ver es la Gravissimi Educationes. Entonces, aquí el texto
parte de ese esquema de 1962, el esquema de Scholis Catholicis, de 34 páginas, es, digamos, un esquema al uso que da lugar ya en el año 62 a un nuevo texto revisado, ¿no? Vamos a encontrar no solo el segundo texto, sino el tercero y la cuarta redacción, con un proemio de 3 partes, del año 63, que se envía a los padres en mayo del 63 para que se discuta en el segundo periodo de sesiones. Bien, con las observaciones que hacen los padres conciliares durante el verano, es decir, durante el verano trabajaron bastante, no solo se redacta una cuarta, sino un quinto texto. Digamos que es la historia redaccional habitual donde hay muchísimas enmiendas y correcciones, ¿no? Y después de un movimiento de expansión hay un movimiento de concentración. Lo que vamos a ver ahora es que se reduce a 17 proposiciones. Esto es típico de Plant-Teffner, que lo que hace es los textos los esquematiza y los enuncia en forma de proposiciones. Llegamos a una séptima redacción, ya en el año 64, Declaratio de Educazione Cristiana, y bien, aquí es en este periodo conciliar entre el segundo y el tercero, entre el año 63 y 64, donde un poco cambia la mentalidad de los padres conciliares. Hasta ahora era un texto sobre la educación católica, es decir, la educación que la Iglesia católica desarrolla en todo el mundo, muchas veces con gran prestigio, incluso en países no cristianos. Me hablaban, por ejemplo, de Japón. En Japón las instituciones cristianas tienen un prestigio mítico. Pero no bastaba con eso. ¿Qué pasa en países donde toda la enseñanza es laica por la misma constitución, como ocurre en Francia? Entonces, ¿se imparte o no formación religiosa en centros estatales? Los padres conciliares llegan a la conclusión de que sí, y por lo tanto cambian también la mentalidad para que dentro de la enseñanza estatal se imparta también formación religiosa. Bien, ese texto, esa séptima redacción, y van 7, es bastante poco agraciada en el sentido de que recibe 419 non placet. ¿Por qué? Porque era demasiado breve y esquemático. Y entonces ya en el último periodo conciliar, en mayo se ultima el textus emmendatus, se discute en octubre en el aula conciliar y al final, en el año 1965, es aprobada con tan solo 35 non placet y promulgada el 28 de octubre de ese mismo año. Bien, digamos, esa historia redaccional que en principio, vamos, no creo que sea objeto de alguna de las preguntas del examen. Bien, ¿qué ideas aparecen en este documento? Primero, la importancia de la educación. Aquí podríamos decir muchísimas cosas de cómo la educación es el recurso humano más importante. ¿Qué podemos hacer para preservar el planeta, cambiar el mundo, construir un mundo mejor, etcétera, etcétera? Cuidar la educación. Es el recurso más valeroso que tiene la sociedad humana y también la Iglesia en sus manos. Después, que forma parte de la misma misión de la Iglesia, la misma naturaleza de la Iglesia, como la Iglesia es madre y maestro. Tiene el munus docendi, uno de los tria munera, recibidos del mismo Cristo, y por lo tanto la Iglesia tiene que enseñar sí o sí. No es la única función, también está la función litúrgica y la pastoral, pero desde luego la función de enseñanza es inherente a su propia misión.
¿Cuáles son esos principios fundamentales que se van a desarrollar en este documento? Pues ahí los tienen, ¿no? Primero, derecho. Derecho a la educación. Después, los responsables. Los principales son los padres. Esto es algo definitivo, importante y, por desgracia, olvidado en algunas legislaciones estatales, por ejemplo, la del país que suscribimos, ¿no? Sí. Yo iba a comentar eso. ¿Qué número es? Bien, pues déjeme ver el esquema entero del documento y luego lo comentamos. Pero si queréis saliendo, encantado. Luego, educación, o sea, los responsables principales son los padres, mientras subsidiarios son la Iglesia y el Estado. La educación, que debe ser también moral y religiosa, es decir, que debe abarcar también estas esferas, y después que sea una educación solidaria, que no genere individuos que sean lobos para el hombre. Homo homini lupus. Pues ese no es el modelo de sociedad que promueve la Iglesia. Bien, entonces hay un proemio donde habla de la importancia. Después aquí lo tienen lo mismo que he dicho antes, pero distribuido los numerales. 1 y 2, el derecho a la educación. Después, quiénes son los educadores y los medios, los números 3 y 4. Después, la escuela, cristiana o no, donde se debe abordar también esas esferas ética y religiosa de la persona humana. Después también se habla de las facultades eclesiásticas y universidades católicas y la coordinación escolar. ¿Es el número 3? ¿Qué número es? Sí. Pues entonces aquí es donde Martínez. El número 3 habla acerca de los responsables de la educación. Y en resumidas cuentas dice lo siguiente: puesto que los padres han dado la vida a los hijos, están gravemente obligados a la educación de la prole. Por tanto, ellos son los primeros y principales educadores. Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que cuando falta difícilmente pueda suplirse. Después, en el apartado 2, dice: el deber de la educación que compete en primer lugar a la familia requiere la colaboración de toda la sociedad. Y por último, dice, por una razón particular, el deber de la educación corresponde a la Iglesia, no solo porque debe ser reconocida como sociedad humana capaz de educar, sino sobre todo porque tiene el deber de anunciar a todos los hombres el camino de salvación. Y continúa. Una vez que el documento ha dicho, en el número 1 y número 2, el derecho a la educación y también el derecho a la educación religiosa, pues aborda el tema de los encargados de la educación. El mismo nombre del documento nos da la pauta de interpretación. Es deber grave la responsabilidad de educar. Y como ha dicho el profesor, la Iglesia, o sea, esta cuestión de educar nace del deber o del derecho de la Iglesia de ser madre y maestra para toda la persona. La misión educadora está, digamos, tiene una huella por parte del mismo Dios, ¿no? Dios es el primer pedagogo, el primer maestro. El Antiguo Testamento nos puede hacer ver esto, ¿no? Cómo Dios irrumpe en la historia de la humanidad y le muestra la ley para que pueda caminar según la ley. Y también esta pedagogía de Dios tiene el nivel más alto en la persona de Jesucristo, que viene a compartir con la humanidad. Y también da la misión a la Iglesia de enseñar a todas las gentes su mensaje. Esto lo vemos al final de los evangelios. Por tanto, la misión educadora de la Iglesia para con sus hijos no es juxtapuesta a su esencia, sino la Iglesia es esencialmente maestra porque madre y misionera. La Iglesia en su misión puede tener muchas propuestas educativas que se adaptan a las diferentes culturas, pero en sus presupuestos pedagógicos yace una visión íntegra de la persona, la dignidad humana, esa apertura a la trascendencia. Por eso la educación
religiosa es un derecho de la persona por la misma dignidad humana y también por la visión del hombre que tiene la Iglesia, ¿no? Que le ha sido revelado en el mismo Jesucristo. Bien, el papel de la Iglesia, por tanto, es un deber, la Iglesia tiene un deber importante en la cuestión de la educación, aunque reconoce que los primeros educadores son los padres de familia. Y en este sentido, la Iglesia apoya ante la descristianización que se puede vivir y ante el fenómeno también de que en las últimas décadas el Estado puede haber quitado este derecho de educación a los padres, ¿no? Este documento entonces se ve profético respecto a la coyuntura social que podremos nosotros ver. Dos puntos acerca de esto. Este magisterio se concretiza en un documento sobre la Universidad de San Juan Pablo II, Ex Corde Ecclesiae, de 1990, donde también hace énfasis a los educadores acerca de su enseñanza, de la importancia de su enseñanza. Y también el Papa Benedicto hablará en el 2008 en una carta a la diócesis de Roma acerca de la emergencia educativa, donde recalca que el camino a recorrer ahora es la esperanza cristiana que ayuda a recuperar la confianza en la vida, porque la crisis educacional, dice Benedicto XVI, surge de esa desconfianza en la vida. En Latinoamérica, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELAM, ha creado el concepto de pastoral educativa, que es distinta de la catequesis. La pastoral educativa está orientada a todas las escuelas con el fin de crear la comunidad educativa formada por padres, maestros y la misma sociedad, lo que el Papa Francisco llamará el nuevo pacto mundial educativo, donde la familia debe ser valorada como como digamos el centro de este pacto educativo. Bien. Pues Jesús Maestro, la Iglesia Maestra, muy interesante lo que ha comentado de que el derecho a la enseñanza es un derecho del individuo, como lo era la libertad religiosa. Entonces es ahí donde se sitúan. ¿Están muy cansados? ¿Quieren descansar? ¿Intentamos seguir? Muy bien. Pues entonces, este número 8 nos habla de los fines culturales y la formación humana de la juventud. Su nota distintiva es crear un ambiente comunitario animado por el espíritu evangélico de libertad y caridad, ordenar últimamente toda la cultura humana según el mensaje de salvación, espíritu evangélico y luego orientado a la salvación, pero con esa base humana. Muchas veces intentamos construir sobre arena cuando educamos y, digamos, las personas no tienen una serie de virtudes humanas, ¿no? Como pueden ser lo que ahora llaman resiliencia o empatía, que es otra formulación de las virtudes humanas clásicas de toda la vida, las virtudes cardinales muchas veces, ¿no? Bueno, pues en esa educación primero hay que tener en cuenta esa base humana y sobre la cual edificar el orden de la evangélico y el orden de la salvación. ¿Sí? ¿Quiere comentar? Pues, por favor. Por favor. Bueno, comentando este número 8, solo quería dar un breve contexto de este documento, ¿no? Gravísimas Educaciones. Llama un poco la atención cuando miramos la historia, es que fue aprobado un mes antes de terminar el concilio. Entonces podríamos pensar, bueno, es un tema un poco marginal, un poco importante, se dejó así como para el final, ¿no?
y no sería algo prioritario para la iglesia, ¿no? En esta época o en futuro, ¿no? Pero si miramos el nombre del documento, ya percebemos que no, no era esta la visión de los padres conciliares, incluso cuando usted nos enseñó cómo fue producido, ¿no? El documento, muchas reuniones, pero se ve que era un tema que interesaba a muchos y incluso que no querían, digamos, que hubiera una comisión para tratar el tema, todos querían echar su aportación. Entonces es un tema transversal, no solo en este documento, sino que está presente en otros documentos del concilio. Yo, aquí es un poco yo fui a leer la declaración del Papa Juan XXIII cuando convocó el concilio, y me parece que de alguna forma la preocupación por la educación ya estaba ahí presente, ¿no? Del día 25 de enero de 59. Yo diría no, porque muchas veces cuando pensamos en educación, pensamos escuelas, ¿no? Niños, enseñar matemática, enseñar a leer, escribir, pero yo consideraría que como educación en sentido más amplio para contener la formación. Entonces me parece que en la intención del Papa Juan XXIII estaba la urgencia de la tarea formativa. Los cristianos deberían formarse mejor delante de las posibilidades de desarrollo de la ciencia, ¿no? Del materialismo. Entonces aquí yo voy a leer un trecho de su discurso en que le apunta las razones por las cuales convocó el concilio. Triste por el abuso de la libertad del hombre, que desconociendo los cielos abiertos y rechazando la fe en Cristo, lo volca todo en la búsqueda de los llamados bienes de la tierra, bajo la inspiración del príncipe de las tinieblas. Sigue. A la extensión de la desgracia se añade la tentación y la atracción hacia las ventajas materiales que el progreso de la técnica moderna magnifica y exalta. Este progreso, mientras distrae de la búsqueda de los bienes superiores, debilita las energías del espíritu, conduce a la relajación de la estructura de la disciplina y del buen antiguo orden, con grave perjuicio de lo que constituyó la fuerza de la resistencia de la Iglesia y de sus hijos a los errores, que en realidad siempre condujeron a la decadencia espiritual y moral, a la ruina de las naciones. Entonces me parece que el Papa estaba muy preocupado con el materialismo y con una especie de decadencia y olvido de sentido de vida eterna, ¿no? En la vida cristiana el hombre estaba muy deslumbrado, ¿no? Delante del avance técnico, del conforto en la vida, ¿no? Bueno, pienso que este panorama no cambió, ¿no? Hoy incluso se desarrolló mucho más, ¿no? Hoy todos tienen su smartphone, Netflix, o sea, hay toda una tentación de mundanizarse, materializar, bueno, caer en la tentación de materialismo. Entonces me parece que en este sentido gana mucho más importancia la necesidad de la formación, ¿no? La formación para integrar el desarrollo técnico, científico, cultural dentro de la visión cristiana, ¿no? Como una especie de árbol, ¿no? Que con sus raíces integra el alimento, lo que está en su entorno para su propio desarrollo, ¿no? Sí, 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 bien. Bueno, solo esto, no solo desarrollar esta idea de que la preocupación con la formación estaba presente ya en el momento mismo de convocar el concilio. Entonces, este es el punto 8. Yo voy a hablar el punto siguiente también, Alonso. ¿Quiere hacer dos intervenciones? Sí. Muy bien, gracias. Adelante. No sé si ya lo sigo. ¿Lo tiene ahí? Sí, sí. Lea el punto, por favor. A ver, tengo... No tengo aquí, tengo aquí. La iglesia espera mucho. Sobre las facultades eclesiásticas. La iglesia espera mucho de la laboriosidad de las facultades de ciencias sagradas, ya que a ellas les confía el gravísimo cometido de formar a sus propios alumnos, no solo para el ministerio sacerdotal, sino sobre todo para enseñar en los centros eclesiásticos de estudios superiores, para la investigación científica o para desarrollar las más arduas funciones del apostolado intelectual.
A estas facultades pertenece también el investigar profundamente en los diversos campos de las disciplinas sagradas, de forma que se logre una inteligencia cada día más profunda de la sagrada revelación. Se descubra más ampliamente el patrimonio de la sabiduría cristiana transmitida por nuestros mayores y se promueva el diálogo con los hermanos separados y con los no cristianos y se responda a los problemas suscitados por el progreso de la ciencia. Entonces, bien, bueno, yo aquí solo subrayaría la necesidad de nuevo de la formación, ¿no? Entonces, como es importante que en la facultad eclesiástica, los que estudian por aquí, ¿no? Profundicemos, estudiemos en serio las cosas y tengamos una visión amplia de la ciencia de nuestro tiempo, ¿no? Siguiendo un poco lo que decía San Tomás de Aquino, que el oficio del sabio es contemplar la verdad, ordenar todas las cosas y impugnar los errores. Entonces, hacer parte de la tarea del teólogo, entender un poco la ciencia de su tiempo y ordenarla, integrarla dentro de la visión de la fe y de la sabiduría cristiana. Muy bien. Entonces creo que queda clara la importancia de esta facultad, incluso los textos conciliares. Y vamos a la conclusión, donde la Iglesia reclama la atención pastoral, me refiero, hacia especialmente a esos profesores. Yo, perdón el testimonio personal, pero he tenido la suerte de ser el capellán de la Facultad de Educación y Psicología en esta universidad. Y una cosa que me llamaba mucho la atención, tanto de educadores como de psicólogos, es el componente vocacional de su profesión. O sea, cómo es gente que cree profundamente lo que está haciendo y en la importancia de lo que están haciendo. Entonces yo creo que si en la actividad pastoral cuidamos a estas personas, si uno encuentra a un maestro, una maestra, un profesor, cuídenlos, ¿no? Porque el efecto multiplicador de su trabajo es inmenso. A veces pensamos que la actividad pastoral es directa, lo que hace el párroco con todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Y muchas veces llevamos mucho más indirectamente que directamente. O a lo mejor ya los traerán para que reciban sacramentos, instrucción religiosa específica, ¿no? Pero digamos que estas personas llegan muchísimo, no solo a los niños, a los jóvenes y a las familias, sino llegan en general a toda la sociedad y por lo tanto yo creo que son objeto de especial atención. Bien, después de esta arenga como ven ya hemos visto esos 5 documentos de la Gaudium et Spes y afrontamos la recta final de los minutos que nos quedan, ¿no? Ahora vamos a hablar de la economía. En primer lugar, habla de la centralidad de la persona humana. ¿Alguien quiere comentar este número? 63. 63 a la 1, 63 a las 2, a las 3. Bueno, pues cómo esos fundamentos antropológicos de la primera parte de la Gaudium et Spes lo que propician es que toda actividad económica debe estar al servicio de la persona, cosa que en la realidad no siempre está ahí. El lujo y la miseria coexisten. El problema de la pobreza, que está en el corazón, en el núcleo del pontificado actual, pues ya estaba suficientemente denunciado en los textos conciliares, espíritu economicista, un materialismo dialéctico que simplemente considera a la persona como una superestructura, como un elemento más del sistema económico. Y por lo tanto, número 64, recuerda la dimensión ética de la actividad económica, toda esa ética de las finanzas que ha tenido un desarrollo bastante importante en las últimas décadas, pues estaba ya enunciado también en el concilio. Bien, diferencias políticos-sociales, derechos de los trabajadores, derecho a la huelga.
curioso cómo la Gaudium et Spes habla del derecho a la huelga. El profesor Lorda, con el gracejo que le caracteriza, ¿no? Con el sentido del humor que él tiene, solía decir que los concilios ecuménicos habían empezado hablando de la Trinidad y en el Vaticano II se hablaba de la huelga, del derecho a la huelga. Lo decía, lógicamente, en clave humorística, pero es curioso, un concilio que es profundamente eclesiológico, cristocéntrico, que habla de liturgia, que habla de revelación, también se ocupa de la huelga, porque digamos eran los temas candentes en aquella época. Lo que pasa que sitúa el texto en el contexto, los contextualiza y por lo tanto esos problemas pues quedan. Habla de los sindicatos, por supuesto, derecho a la asociación, etc. Teología del trabajo, 67.1. ¿Se anima alguien con esto? Pablo, esperaba que tú... Bueno, puedes salir. ¿Pero lo has preparado? No, tengo el 90. Bien, pues el trabajo humano que se ejerce en la producción y en el comercio, los servicios, es muy superior a los restantes elementos de la vida económica, pues estos últimos no tienen otro papel que el de instrumentos. El trabajo humano como un constitutivo humano esencial, como un principio de crecimiento de la persona, como un derecho de la persona. El problema de los sistemas económicos actuales es que se olvidan que es un derecho que está arraigado en la persona. Bien, ese trabajo tiene que ser humano, tiene que ser humanizado, tiene que ser personalizado. Recuerden ustedes que ese personalismo que habíamos visto, que estaba en la génesis de todo este documento, esas corrientes personalistas que surgen tanto en el tomismo como en las filosofías de origen kantiano, que después se desarrollan en la fenomenología, en el existencialismo, los distintos personalismos, Mounier, Doncel, etcétera, etcétera, pues todo ese personalismo es recordado continuamente en la Gaudium et Spes. En el centro, la persona, y en el centro del centro, Cristo. Cristo revela al hombre. Entonces, ese personalismo habla de la personalización del trabajo, es decir, cómo trabajan como hombres libres y responsables creados a imagen de Dios. Habíamos visto también cómo esa teología de la Imago Dei es importante y es uno de los núcleos centrales de este texto. Aquí tiene la huelga, o sea que... Una pregunta. Sí. No habla del uso para que trabajara del Génesis. No habla... En este punto... Hablando sobre el trabajo. Me pregunta, pues la respuesta es que no lo sé. No me suena que cite ese texto, pero habría que comprobar. Bien. Entonces, el destino universal de los bienes y la justa distribución de estos. Principio general, tiene que encarnarse y realizarse en situaciones concretas. Y aquí tenemos la coda cristológica. Como al final del texto se habla de Cristo, ¿no? Quien con obediencia a Cristo busca ante todo el reino de Dios, encuentra en este un amor más fuerte y más puro para ayudar a los hermanos. Cristo de nuevo en el centro. Bien, política. Entonces hemos visto persona, familia y vida, cultura, hemos metido ahí la educación y ahora política y economía y nos van a hablar del número 69. Apellido, por favor. Bueno, voy a comentarles un poco sobre el destino universal de los bienes. Sabemos que a lo largo de la historia la Iglesia ha reconocido el derecho a la propiedad privada, pero no ha olvidado esa sensibilidad por los que no tienen, ¿no? Por los que tienen menos. La Iglesia se ha preocupado
digamos así, por el sur pobre, y ha instado al norte rico a generar esos canales de solidaridad para que todos podamos gozar de los bienes que Dios, con los cuales Dios ha bendecido a la humanidad, ¿no? Con esos bienes que posee la casa común, de la que tanto habla el Papa Francisco, esa civilización del amor de la que habló Juan Pablo II. Cuando hay una frase que aquí me impresionaba y que sale también en la lectura de los padres de la iglesia, cuando uno no alimenta a uno que se está muriendo, uno coopera con su muerte, ¿no? También decía algún padre de la iglesia, que ahora no recuerdo, que cuando uno no da al que le falta, le está robando, ¿no? Yo creo que esos son criterios fundamentales que nos invitan a no tener esa mentalidad de acumular, de poseer, porque en realidad le estamos quitando al que no tiene. A veces a la iglesia se le ha criticado de una actitud cercana al capitalismo, cercana a la élite, ¿no? A la élite económica, a la acumulación, ¿no? Pero, sin embargo, cuando uno lee con atención los documentos de los papas, le hace Populorum Progressium, Laborem Exercens, y todos los documentos de la doctrina social, uno observa que la iglesia siempre se ha preocupado por atender al que menos tiene, por ayudar y tender la mano al pobre, por tratar de poner la centralidad en el hombre y no en la producción, no en el capital, sino en la persona humana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo que más me gustan de estos comentarios es que ofrecen perspectivas que, por lo menos para mí, son inimaginables, ¿no? Entonces dicen cosas que a mí me parecen realmente interesantes, ¿no? Y me traía a la memoria una cosa que los primeros cristianos evangelizaron un mundo pagano por dos caminos fundamentalmente. Uno es la cultura, el diálogo con la cultura del momento, los padres de la iglesia. Y el otro es a través de la caridad, porque los cristianos no abortaban, cuidaban de los enfermos. De las pandemias daban un comportamiento ejemplar y fueron cambiando la mentalidad de una sociedad que a veces era muy dura con las personas, ¿no? En ese sentido consiguieron que triunfara el mensaje de Cristo, ¿no? Y esto me parece que puede ser un buen premio para esta parte, ¿no? De lo que se refiere a la política, ¿no? Que lógicamente se recuerda al principio al bien común, elemental, querido Watson, no podía ser de otra manera. ¿Alguien quiere comentar este número? Seguimos adelante. De igual manera se muestra partidaria de que la determinación del régimen y la designación de gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. El tema de la democracia y toda la democracia cristiana, que es un movimiento que había sido desarrollado sobre todo a través del filósofo francés Jacques Maritain, y que entonces estaba ahí, digamos, en la cresta de la ola, ¿no? Bien, no utiliza la palabra democracia, pero sí habla del libre sufragio para promover el bien común. Bien, comentando este número 74 que se titula en el documento Naturaleza y fin de la comunidad política. En primer lugar, destaca que este fin de la comunidad política se fundamenta principalmente en la dimensión social de la persona humana, ¿no? Que está llamada siempre a desarrollarse, no aisladamente o, por ejemplo, grupos de familias o pequeñas instituciones, sino que se ve la necesidad de ampliarse para el común desarrollo de los pueblos, la política. Luego, precisamente porque es necesario para el desarrollo de los pueblos y de la persona, se destaca la libertad de la acción política de los ciudadanos, basados en los derechos de la persona, y también por eso de la libre voluntad del pueblo para elegir sus regímenes políticos, ¿no? Llama la atención en el contexto del concilio
que en esa época no era una época precisamente, por supuesto, en Latinoamérica, en España creo que tampoco, ¿no? No era una época precisamente que brillara la democracia, ¿no? En los países. Pero a pesar de todo, el documento de la Iglesia no canoniza, por así decirlo, ¿no? La democracia, sino que solo recomienda que haya un libre sufragio y que los pueblos puedan elegir sus regímenes o sus instituciones políticas de manera libre. Pero no dice que tiene que ser la democracia. ¿Qué es lo que destaca en definitiva? Que la naturaleza de la comunidad política debe ser basada en los derechos de la persona, que tiene que ver con los derechos sociales, y luego, como fines, me gusta lo que dice el último apartado, de que no se refiere a democracia, pero los fines de la comunidad política, como más específicos, debe ser como formar al hombre culto, un hombre culto, pacífico y benévolo, para que pueda cooperar al bien común de las sociedades. Vemos hoy en día que como, aunque en nuestros países la mayoría aparentemente tienen una especie de democracia en distintos modos, en realidad a veces los políticos se sirven de la democracia, pero no para formar un hombre culto, pacífico y benévolo, sino que todo lo contrario, ¿no? Entonces, creo que también el concilio es profético en este aspecto, aún en ese contexto que podría dar la tentación de apelar a la democracia, porque en la mayoría de países, o en muchos países de Latinoamérica y también quizás el caso de España, ¿no? No era una época de plena democracia, por lo menos. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, junto al principio de la solidaridad y del bien común está el principio de la subsidiariedad, palabra difícil de pronunciar, pero que son como dos elementos complementarios: solidaridad, subsidiariedad. ¿Alguien quiere comentar algo del 75? Condena también el nacionalismo y llama a la acción política a los católicos, cosa que no siempre había hecho. La Iglesia había prohibido a los católicos en Italia entrar en política, puesto que era colaborar con un régimen anticristiano, por lo menos anticlerical, y sin embargo en el concilio se dice que los católicos se tienen que manchar las manos, quizá en un mundo bastante difícil y complicado, lleno de corrupción, e intentar sanar con la fuerza de Cristo esos ambientes a veces un tanto sórdidos. Bien, también nos habla de una sociedad pluralista. El comentario en EFTA ha sido muy oportuno, porque no era el modelo de sociedad que a lo mejor había en otros países, ¿no? Una sociedad pluralista, multiétnica, multirreligiosa, con distintas sensibilidades políticas, sociales. Ahí los católicos tienen una misión y tienen un papel importante. Entonces no es simplemente formar parte de un grupo, sino disolverse como el fermento en la masa, ser sal, luz, levadura. Los principios de Iglesia y Estado, de que la esposa de Cristo no está ligada a ningún sistema político. ¿Comentarios? Bien, y enuncia y recuerda los principios de libertad y responsabilidad política del ciudadano. Toda libertad comporta una responsabilidad y a la vez que debemos enseñar la doctrina social, como nos ha comentado antes el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra. Bien, ¿qué más textos? Tenemos el 77. ¿Alguien quiere comentar el 77? La paz y la comunidad de los pueblos, la justicia y el amor, todo el tema de la paz después de 2 guerras mundiales, pues puede ser interesante. El tema de la justicia, la paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y propiedad se llama
obra de la justicia. Isaías 32. Sí, entonces el contexto de la Segunda Guerra Mundial es obvio, pero también podemos decir que todos los años 60 tienen como su clave esta idea de la paz, porque tenemos en el año 62 esta crisis de Cuba. Se dice que esto era un momento de una gran amenaza de guerra atómica. Y después, años 63, tenemos carta de Juan 23, Pacem in Terris, y prácticamente estas referencias de Pacem in Terris son muy importantes para entender también este texto. Por ejemplo, Juan 23 dice que la palabra paz sería vacía, sin solidaridad, sin justicia, sin respecto a dignidad humana. Es prácticamente la misma frase, la misma idea como aquí. Tenemos Gaudium et Spes 65 y 2 años después Papa Pablo VI empieza la práctica de celebrar Jornada Mundial de la Paz y también empieza su actividad Pontificio Consejo Justicia y Paz, Justicia y Paz, y podemos decir que también para la Iglesia esta cuestión de la paz es muy importante en este tiempo. Y también me parece que hay otra cosa importante en este contexto, que es guerra de Vietnam, y es también un principio de actividad de los movimientos pacifistas, de pacifismo como algo más y más popular en el mundo. Y por eso también en el contexto de guerra de Vietnam y antes de guerra de Corea, también la Unión Soviética y en general propaganda comunista también utilizaba a veces esta idea de la paz, que la Unión Soviética es un real defensor de la paz, y otros, los capitalistas, son estos que empiezan las guerras. Y por eso me parece que tenemos aquí esta idea que paz no es simplemente ausencia de la guerra, no es simplemente ausencia de actividad militar, pero es algo más. Y para terminar este contexto, esta frase es muy popular en documentos de la Iglesia. Tenemos en Catequismo el número 2304, tenemos prácticamente todo el capítulo 11 del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Todo este capítulo tiene como su base este texto. Y entonces algunas ideas como un comentario no solo a esta frase, pero también a todo este número 78. Que primera cosa obvia, que no es solo ausencia de la guerra y no puede ser paz un fruto de la actividad despótica, de una hegemonía despótica. No se solo trata de terminar todas cosas entre el hombre por fuerza, por fuerza militar, como por ejemplo en países comunistas. Segundo, este texto un poco más adelante dice que paz es fruto del orden plantado en la sociedad humana por su divino fundador. Es algo en la vocación de la vida social, ir a paz, conseguir la paz. Pero en otro lado, este texto también es un poco también que tiene ese acento pesimista, porque en 2 momentos dice que la paz jamás es una cosa del todo hecha sin un perpetuo quehacer. Dada la fragilidad de la voluntad humana herida por el pecado, el cuidado por la paz reclama de cada uno constante dominio de sí mismo y vigilancia por parte de la autoridad legítima. Y en la medida en que el hombre es pecador, amenaza y amenazará el peligro de la guerra hasta el retorno de Cristo. Y no es una idea utopista que podemos organizar nuestras sociedades y no tener esta amenaza de la guerra, pero es algo siempre presente y siempre necesitamos este cuidado para trabajar y estar vigilante para omitir la guerra. Finalmente, la paz es fruto del respeto a la dignidad humana, la justicia, fraternidad común, es algo que tiene mucho común con bien común y con la ley eterna. Y como tenemos aquí esta referencia al profeta, la paz es un signo mesiánico, es algo que es
presente en textos del Evangelio. Y finalmente, sí, paz no es algo que tenemos que luchar por todos los medios, sin justicia, sin dignidad, no hay verdadera paz. Muy bien. La paz como fruto de la justicia, la paz como fruto de la paz interior, que genera esa paz exterior, y como un don de Dios o un fruto del Espíritu Santo, que está en el origen de todo esto, ¿no? Bien, el fruto del amor, la civilización del amor será uno de los términos que acuñará también Pablo VI más adelante, y la coda cristológica, Cristo, príncipe de la paz. Bien, sobre la guerra podríamos decir unas cuantas cosas, pero quería llegar a este decálogo antes de acabar con estos 10 puntos en los cuales se resumen todos los temas que podíamos ver en la Gaudium et Spes. Primero, el diálogo, la necesidad de un diálogo con el mundo. Después hemos visto la teología, esto es una recapitulación de lo visto, una teología del imago Dei, es decir, de la imagen de Dios, perdón, del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Por otro lado, la realidad del pecado, el pecado original, el pecado personal, como algo inevitable para explicar la dimensión humana, ¿no? Después, la unitotalidad de la persona humana. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la persona es inteligencia, voluntad, es cuerpo y alma, que actúan de un modo unitario. Por lo tanto, la negación de cualquier dualismo antropológico que intenta separar el alma del cuerpo. Después, la libertad como un elemento constitutivo, libertad que comporta necesariamente esa responsabilidad. Luego hemos hablado de la legítima autonomía de las actividades humanas, como el cristiano tiene la libertad dentro de la índole secular de construir el reino de Dios en este mundo según su propia iniciativa y según, como decimos aquí, Dios le dé a entender. La importancia de la familia, por supuesto, la política y la economía, pero siempre al servicio de la persona, personalismo, la promoción de la paz, del desarrollo, de la cual nos han hablado magníficamente ahora. Y por último, fíjense que la primera palabra es diálogo, la última es anuncio. Y por lo tanto, junto al mundo está Jesucristo como luz del mundo, luz de las gentes, que veremos enseguida, como aquel que ha venido a salvar este mundo. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que es la hora. Pues nada, muchísimas gracias y hasta el lunes que viene. ¿Hay alguien que tenía algún texto que comentar dentro de lo visto? ¿Hasta qué punto ha llegado ahora? Hemos llegado hasta el final de la Gaudium et Spes. Pues el próximo día empezamos por ahí. Gracias.